Nadie te habla de estos 40 días. Te enseñan la crucifixión, te enseñan la resurrección, pero hay 40 días enteros que casi nadie explica. Y en esos 40 días pasaron cosas que van a cambiar completamente cómo ves a Jesús. Y quédate hasta el final, porque vamos a hacer una oración juntos que necesitas escuchar. ¿Sabes cuántas veces se apareció Jesús después de resucitar? ¿Sabes qué les dijo? ¿Sabes por qué esperó exactamente 40 días antes de subir al cielo? Hay respuestas a esas preguntas que la mayoría de personas nunca ha escuchado, y hoy te las voy a contar todas. Porque esto no es solo historia, esto te toca a ti, ahora mismo, en tu vida de hoy. Imagínate esto por un momento. Es de madrugada, el cielo todavía está oscuro, hay soldados romanos afuera de una tumba, armados, vigilando una piedra enorme sellada con el sello oficial del gobierno romano. Nadie se iba a mover esa piedra, era imposible. Y de repente, todo tiembla. Un ángel baja del cielo, la Biblia dice que su apariencia era como el relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los soldados, hombres entrenados para la guerra, hombres que no le tenían miedo a nada, cayeron al suelo como muertos, se desmayaron del miedo. Y la piedra se movió. No porque alguien la empujó desde adentro, se movió porque el poder de Dios entró a esa tumba y Jesús salió caminando. Eso fue el domingo, pero entonces, ¿qué pasó el lunes y el martes y los siguientes 38 días? Eso es lo que nadie te cuenta, y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy juntos. Primero, necesito que entiendas algo importante antes de continuar. Cuando Jesús murió en la cruz, sus discípulos no estaban esperando que resucitara, aunque Jesús se los había dicho varias veces, aunque les había explicado que iba a morir y al tercer día iba a volver. Cuando llegó el momento, ellos no lo creyeron. Estaban encerrados con miedo, estaban escondidos, estaban convencidos de que todo había terminado. Eso es clave para entender estos 40 días, porque Jesús no resucitó y se fue directo al cielo. Jesús resucitó y se quedó 40 días más en la tierra, y en esos 40 días hizo algo muy específico, muy intencional y muy personal. Se dedicó a restaurar a las personas que lo amaban. No vino a vengarse de los que lo crucificaron, no vino a demostrarle al mundo que tenía razón, vino a buscar a los suyos, uno por uno, y a asegurarse de que estuvieran bien. ¿Y sabes qué? Me parece lo más increíble de eso, que es exactamente lo que hace contigo hoy. Cuando tú estás en tu cuarto oscuro, cuando tú estás encerrado con miedo, cuando tú también sientes que todo terminó, Jesús no se va, se queda y empieza a buscarte. Pero volvamos a los 40 días, porque hay mucho que ver. El primer día, el domingo de la resurrección, lo primero que hizo Jesús fue aparecerse a una mujer. Esto es enorme. Esto es revolucionario para la época en que vivió Jesús. En ese tiempo, en la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía valor legal. Las mujeres no podían testificar en un tribunal. Si querías que algo fuera creído, necesitabas el testimonio de un hombre. Pero Jesús, resucitado, glorioso, con todo el poder del cielo en sus manos, eligió aparecerse primero a María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena era la que estaba más cerca de la tumba llorando. Era la que no se había ido. Era la que amaba tanto a Jesús que no podía moverse de ese lugar, aunque ya no había nada ahí. Y Jesús fue a buscar a la persona que más lo estaba buscando a él. Juan capítulo 20 nos cuenta esta historia de una manera que te llega al corazón. María está afuera del sepulcro, llorando. Se asoma adentro y ve 2 ángeles. Ellos le preguntan por qué llora, y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Luego se da vuelta y ve a alguien parado ahí. No reconoce quién es, cree que es el jardinero. Y ese alguien le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella le pide que si él se llevó el cuerpo, le diga dónde está. Y entonces ese alguien dice una sola palabra, María. Solo su nombre, nada más. Y ella en ese instante lo reconoció. No fue su cara, fue su voz, fue la forma en que él dijo su nombre. Jesús conoce tu nombre de la misma manera, no como un dato en una lista, lo conoce con amor, con reconocimiento.
de la misma forma en que conocía el nombre de María. Y esto es solo el primer día. Quédate conmigo porque lo que viene después es todavía más sorprendente. Ese mismo domingo, Mateo nos cuenta que Jesús también se apareció a las otras mujeres que iban de regreso de la tumba. Ellas habían escuchado el mensaje del ángel, que Jesús había resucitado, y estaban corriendo a contárselo a los discípulos. Y de repente, Jesús apareció en el camino. La Biblia dice que ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Piensa en eso. Abrazaron sus pies. Esto no fue una visión. Esto no fue un sueño. Esto fue real, físico, tangible. Ellas lo tocaron. Y Jesús les dijo, no tengan miedo. Esas 3 palabras aparecen una y otra vez durante estos 40 días. No tengan miedo. Porque el miedo era el problema número 1 de todos los que lo rodeaban. Y Jesús lo sabía. Y lo primero que hacía cuando se aparecía era atacar ese miedo directamente. Eso también es para ti hoy. Sea lo que sea que estés enfrentando, lo primero que Jesús te dice es, no tengas miedo. No porque el problema no sea real, sino porque Él es más grande que el problema. Ahora viene algo que la Biblia menciona solo de pasada, pero que es uno de los momentos más poderosos de todos estos 40 días. Lucas 24:34 dice simplemente esto. El Señor resucitó y se apareció a Simón. Eso es todo. Una sola línea, sin detalles, sin conversación registrada, pero piensa en lo que está detrás de esa línea. Pedro había negado a Jesús 3 veces la noche antes de la crucifixión. 3 veces dijo, no lo conozco. Y después de la tercera vez, Jesús se dio vuelta y lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Ese hombre cargaba con una culpa que probablemente sentía que no tenía solución. Y Jesús resucitado, en algún momento de ese primer día o los días siguientes, fue a buscarlo en privado, sin testigos, sin que nadie más escuchara, solo los dos. ¿Qué se dijeron? No lo sabemos, la Biblia no lo registró, y creo que eso es intencional, porque hay conversaciones entre Dios y una persona que son solo de ellos dos, no son para el público, no son para el sermón, son íntimas, privadas, sagradas. Jesús tiene una conversación así guardada para ti también, una que nadie más necesita escuchar, solo tú y Él. Lucas 24 nos cuenta una historia que ocurrió ese mismo domingo, el día de la resurrección, y que para mí es una de las más hermosas de toda la Biblia. 2 discípulos iban caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús. Eran como 11 kilómetros. Iban caminando y hablando entre ellos sobre todo lo que había pasado. Estaban tristes, confundidos y probablemente agotados emocionalmente. Y mientras caminaban, un extraño se unió a ellos y empezó a caminar con ellos. Ese extraño era Jesús, pero la Biblia dice que algo les impedía reconocerlo. Y Jesús les pregunta, ¿de qué hablan mientras caminan? Y ellos se detienen. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le responde con una pregunta que me parece de las más humanas que hay en toda la Biblia. ¿Eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? En otras palabras, ¿de dónde vienes que no sabes nada? Le estaban preguntando eso al único que sabía absolutamente todo sobre lo que había pasado, porque él lo había vivido, en carne propia. Y Jesús simplemente les dice, ¿qué cosas? Y ellos le cuentan todo. Le hablan de Jesús de Nazaret, de cómo esperaban que fuera Él quien iba a redimir a Israel, de cómo lo crucificaron y de cómo ese mismo día unas mujeres fueron a la tumba y dijeron que estaba vacía, pero que ellos no sabían qué creer. Y entonces Jesús, todavía sin revelar quién es, empieza a explicarles. Empieza desde Moisés, desde el principio de las Escrituras, y les va explicando todo lo que decían los profetas sobre el Mesías. Toda la Biblia desde Génesis apuntando hacia ese momento. Imagínate esa caminata, 11 kilómetros con Jesús explicándote personalmente toda la Biblia. Cuando llegan al pueblo, Jesús hace como que va a seguir caminando, y ellos le insisten, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Y él se quedó. Se sentaron a comer,
Y cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, en ese momento sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Y en el instante en que lo reconocieron, él desapareció. Pero ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lo habían sentido todo el tiempo. No lo reconocieron con los ojos, pero su corazón lo estaba sintiendo. Hay momentos en tu vida en que Jesús está caminando contigo y tú no lo reconoces. Hay momentos en que alguien te dice algo en el momento exacto que lo necesitabas, o una canción suena exactamente cuando la necesitabas, o abres la Biblia y una frase te golpea directo al corazón. Eso es Jesús caminando contigo, aunque no lo veas, aunque no lo reconozcas todavía. Ese mismo domingo por la noche, los 11 discípulos estaban reunidos en una habitación. Las puertas estaban cerradas con llave. Tenían miedo de que los judíos vinieran a buscarlos. Y de repente, sin abrir ninguna puerta, sin hacer ningún ruido, Jesús apareció en medio de ellos. Y lo primero que dijo fue: paz a ustedes. No, ¿por qué me abandonaron? No, ¿dónde estaban cuando me crucificaban? Paz. Les mostró las manos y el costado. Les mostró las heridas para que supieran que era Él, que era real, que no era un fantasma. Y ellos se llenaron de alegría. Pero había uno que no estaba ahí esa noche: Tomás. Cuando los otros le contaron lo que habían visto, Tomás dijo algo que muchos de nosotros hemos pensado en algún momento. Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás no era una mala persona, era una persona honesta, era alguien que necesitaba evidencia, era alguien que había esperado tanto, que había sido defraudado tanto, que ya no podía simplemente confiar en lo que le decían. ¿Te suena conocido? Sigue aquí, porque lo que Jesús hizo con Tomás es exactamente lo que muchas personas necesitan escuchar hoy. 8 días después, los discípulos estaban otra vez reunidos. Y esta vez Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas de nuevo. Y Jesús apareció otra vez en medio de ellos y dijo lo mismo: paz a ustedes. Y luego se giró hacia Tomás. No lo ignoró, no lo regañó frente a todos, no le dijo: ¿ves? Tenías que haber creído sin evidencia como los demás. Le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Le ofreció exactamente lo que Tomás había pedido. Y Tomás no necesitó tocar nada. En ese momento, viendo a Jesús ahí, mirándolo a los ojos, Tomás dijo las palabras más altas que cualquier discípulo había dicho hasta ese momento: Señor mío y Dios mío. No solo maestro, no solo rabí, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le respondió: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa frase es para ti y para mí. Nosotros no podemos poner el dedo en las heridas de Jesús. Nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero hay una bienaventuranza, una bendición especial para los que creen sin haber visto. Si hoy tienes dudas, no te sientas mal. Tomás las tuvo también, y Jesús no la abandonó, fue a buscarlo. Se apareció especialmente para él. Jesús no le tiene miedo a tus preguntas, no le tiene miedo a tus dudas. Va a ir a buscarte en medio de ellas. Juan capítulo 21 nos cuenta otra aparición que sucedió en algún momento durante estos 40 días y que tiene una profundidad tremenda. Pedro y varios de los discípulos decidieron ir a pescar. Quizás necesitaban hacer algo con las manos mientras esperaban. Quizás la normalidad de trabajar les hacía bien después de todo lo que había pasado. Pescaron toda la noche y no agarraron nada. Cuando estaba amaneciendo, vieron a alguien parado en la orilla. No sabían quién era. Esa persona les gritó: «Hijos, ¿tienen algo de comer?». Le dijeron que no, y él les dijo: «Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán». Esto les debería haber recordado algo, porque exactamente lo mismo había pasado la primera vez que Jesús llamó a Pedro, años antes.
Pedro había pescado toda la noche sin agarrar nada. Jesús le dijo que echara las redes, y las redes se llenaron tanto que casi se rompían. La misma historia, la misma situación, el mismo milagro. Y Juan fue el primero en reconocerlo. Le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Y Pedro, cuando escuchó eso, se tiró al agua y nadó hacia la orilla. Cuando llegaron, Jesús ya tenía fuego encendido, pescado asando y pan. Jesús resucitado, glorioso, con el poder de haber vencido a la muerte, estaba haciendo desayuno para sus amigos. Eso me rompe el corazón de amor. Eso es quién es Jesús. No vino a impresionarlos, no vino a hacer un gran espectáculo. Vino a darles de comer, a estar con ellos, a compartir una comida sencilla a la orilla del mar. Después del desayuno, Jesús le hizo a Pedro una pregunta, 3 veces. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces la misma pregunta. Y Pedro le respondió 3 veces que sí. ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Jesús estaba borrando esas 3 negaciones con 3 declaraciones de amor. Le estaba dando a Pedro la oportunidad de reescribir lo que había pasado. No ignorarlo, no fingir que no ocurrió, sino enfrentarlo, declarar la verdad y seguir adelante. Y cada vez que Pedro dijo, sí, te amo, Jesús le dio una tarea. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. A Pedro, el que lo negó, el que huyó, el que lloró de vergüenza, Jesús le confió el cuidado de toda la iglesia. ¿Cuántas veces has fallado y has pensado que Dios ya no puede usarte? ¿Cuántas veces has cometido un error tan grande que sientes que quedaste descalificado para algo bueno? Pedro también sintió eso, y Jesús fue a buscarlo específicamente para decirle: tu pasado no te define, yo sigo usándote, yo sigo confiando en ti. Eso es para ti hoy. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos da una lista de apariciones de Jesús después de la resurrección, y ahí menciona algo que es históricamente muy importante. Dice que Jesús se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. 500 personas al mismo tiempo, viéndolo con sus propios ojos. Y Pablo escribió eso aproximadamente 20 años después de la resurrección, y lo escribió en una carta que se iba a leer públicamente, en una época en que muchos de esos 500 testigos todavía estaban vivos. Si hubiera sido mentira, si hubiera sido un cuento inventado, alguien lo hubiera dicho, alguien hubiera levantado la mano y dicho: eso no pasó, yo estaba ahí y no vi nada, pero nadie lo dijo. La resurrección de Jesús es el evento más documentado, más atestiguado, más verificado de toda la historia antigua, y muchos de esos testigos murieron por seguir diciéndolo. La gente puede morir por lo que cree que es verdad, aunque no lo sea, pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Esos 500 testigos sabían lo que habían visto. Pablo también menciona que Jesús se le apareció a Santiago, que era su hermano. Esto es importante porque durante el ministerio de Jesús, sus hermanos no creían en él. Juan 7:5 dice claramente: ni siquiera sus hermanos creían en él. Imagínate, crecer con Jesús y no creer que era el Hijo de Dios. Pero después de la resurrección, Santiago se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Y no solo eso, sino que murió mártir por creer en Jesús. ¿Qué cambió? Jesús se le apareció. Cuando alguien ve algo así, cuando alguien tiene ese encuentro personal, ya no puede fingir que no pasó. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que le cueste creerlo. Hay encuentros con Jesús que te cambian para siempre. Quédate, porque ahora viene lo que Jesús hizo en esos 40 días que casi nadie menciona. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice algo muy específico y muy importante. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días hablando del reino de Dios. No fue solo aparecer, mostrar las heridas y desaparecer. Jesús pasó 40 días enseñándoles, explicándoles, respondiendo preguntas, preparándolos para lo que venía. ¿Qué les enseñó exactamente? La Biblia no nos da un registro detallado de todo lo que dijo en esos 40 días,
pero sí nos da algunas piezas clave. Sabemos que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45 dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto significa que les dio una nueva capacidad de leer la Biblia que antes no tenían. Sabemos que les habló de esperar al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, Jesús les dice específicamente que no se vayan de Jerusalén, que esperen lo que el Padre había prometido, el bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que les dio la gran comisión. Mateo 28 nos da esas palabras que han guiado a la Iglesia por 2000 años. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que les dio promesas específicas. Juan 14:16, que Jesús les había dicho antes de morir, de repente cobró todo el sentido después de la resurrección. Ahora entendían lo que Él había querido decirles. Esos 40 días fueron como un curso intensivo, como una escuela de entrenamiento. Jesús estaba preparando a un grupo de personas asustadas y confundidas para que se convirtieran en los mensajeros que llevarían el Evangelio al mundo entero. Y lo logró. Puede que te preguntes, ¿por qué exactamente 40 días? El número 40 en la Biblia es muy significativo. Aparecer una y otra vez en momentos clave en la historia bíblica. Llovió 40 días y 40 noches en el diluvio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. Los israelitas anduvieron 40 años en el desierto. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. Elías caminó 40 días hacia el monte de Dios. Jonás anunció 40 días de juicio para Nínive. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El 40 en la Biblia está asociado con preparación, prueba y transición hacia algo nuevo. Los 40 días después de la resurrección fueron exactamente eso. El tiempo de preparación final antes de que comenzara la era del Espíritu Santo, antes de que la iglesia naciera, antes de que el Evangelio saliera a todas las naciones. Jesús no se quedó 40 días porque no podía irse antes. Se quedó exactamente ese tiempo porque era exactamente el que se necesitaba. Ahora quiero que pienses en algo que casi nunca se menciona. Mientras Jesús pasaba esos 40 días apareciéndose a sus discípulos, restaurando a Pedro, caminando con los de Emaús, enseñando sobre el reino de Dios, ¿qué estaban haciendo los que lo crucificaron? Los soldados que cayeron desmayados afuera de la tumba fueron a contarles a los jefes de los sacerdotes lo que había pasado. Y los sacerdotes les dieron dinero para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Había una mentira activa siendo promovida, un plan de encubrimiento, un intento desesperado de explicar lo inexplicable. Pero nadie podía presentar el cuerpo. Nadie podía probar que Jesús seguía muerto, porque no estaba muerto. Y mientras esa mentira circulaba por Jerusalén, Jesús estaba ahí, en esa misma ciudad, caminando, enseñando, apareciéndose a cientos de personas. La verdad no necesitaba defensa, solo necesitaba testigos. Mateo 28 nos cuenta que Jesús les dio una cita a los discípulos en un monte de Galilea. Ellos fueron y cuando lo vieron, lo adoraron, aunque la Biblia también dice que algunos dudaban. Algunos dudaban. Incluso en ese momento, viendo a Jesús resucitado frente a ellos, algunos dudaban. Y Jesús no los mandó a casa. No les dijo que volvieran cuando tuvieran fe perfecta. Les habló a todos, a los que adoraban y a los que dudaban, y les dijo: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa es para cada persona que sigue a Jesús hoy. Él está contigo hoy, mañana, el próximo año, hasta el último día. Hechos capítulo 1 nos describe los últimos momentos de Jesús en la tierra. Los discípulos le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?».
Incluso en el último momento, todavía tenían ideas confundidas sobre lo que Jesús había venido a hacer. Todavía pensaban en términos políticos, en términos de un reino visible, de un trono físico. Y Jesús, con una paciencia increíble, les respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las edades que el Padre puso en su sola potestad. No es tu trabajo saber cuándo, es tu trabajo estar donde te corresponde y hacer lo que te corresponde. Y luego dijo la parte que lo cambia todo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No solo testigos en Jerusalén, no solo en su ciudad, en su país, en su cultura, hasta los confines de la tierra. 2000 años después, el Evangelio llegó hasta donde tú estás leyendo o escuchando esto. Eso es lo que Jesús dijo que iba a pasar. Y pasó. Y después de decir eso, la Biblia dice algo que, si te lo imaginas de verdad, te deja sin palabras. Jesús fue levantado, y una nube lo recibió y lo llevó fuera de la vista de ellos. Los discípulos se quedaron mirando al cielo, literalmente mirando hacia arriba sin poder apartar los ojos del lugar donde Jesús había desaparecido. Y 2 ángeles aparecieron a su lado y les dijeron: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Va a volver, de la misma manera en que se fue, visible, real, físico. Y con esa promesa los discípulos volvieron a Jerusalén. No volvieron llorando, no volvieron con miedo. Lucas 24:52 dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo puedes tener gran gozo cuando la persona que más amabas acaba de desaparecer en el cielo? Porque entendieron algo que antes no podían entender. Jesús yendo al cielo no era una pérdida, era una victoria, era el plan cumpliéndose perfectamente, era la puerta abriéndose para que el Espíritu Santo viniera y era el inicio de algo que nunca iba a terminar. Ahora quiero que nos detengamos un momento y miremos todo lo que hemos visto, porque hay algo que me parece que une todo. En estos 40 días, Jesús no hizo ningún milagro espectacular. No hizo llover fuego, no partió ningún mar, no sanó a multitudes en las calles. Lo que hizo fue mucho más poderoso que todo eso. Fue a buscar a las personas que lo amaban, una por una, y se aseguró de que supieran que estaba vivo. Fue a María Magdalena, que lloraba fuera de la tumba. Fue a Pedro, que cargaba con la vergüenza de haberlo negado. Caminó con los 2 de Emaús, que iban caminando sin esperanza. Se apareció a Tomás, que no podía creer sin evidencia. Le hizo desayuno a Pedro y los demás después de una noche de pesca sin resultados. Se apareció a Santiago, su hermano, que nunca había creído en él. Se apareció a más de 500 personas para que hubiera testigos suficientes. Jesús fue a buscar a los que estaban rotos, a los que dudaban, a los que lloraban, a los que se sentían solos, a los que se habían equivocado. No fue primero a los templos, no fue al palacio de Pilato a decirle que estaba vivo, no fue a demostrarle nada a nadie, fue a los suyos. Y eso es lo que hace contigo hoy. Quizás estás pasando por algo difícil, quizás sientes que Dios se alejó, quizás cometiste algo que sientes que no tiene perdón, quizás tienes tantas preguntas que no sabes ni por dónde empezar. Mira a Pedro. Él negó a Jesús 3 veces y Jesús fue a buscarlo en privado y luego lo restauró públicamente y le confió toda la iglesia. Mira a Tomás. Él dijo que no iba a creer sin evidencia y Jesús no lo abandonó. Fue específicamente a ofrecerle esa evidencia. Mira a los de Emaús. Estaban caminando sin esperanza, sin reconocer a Jesús aunque estaba justo a su lado. Y Jesús no se fue. Caminó con ellos todo el camino, les explicó todo, esperó a que lo invitaran a quedarse y se reveló cuando era el momento. Mira a María Magdalena. Estaba llorando afuera de una tumba vacía, sin entender lo que significaba. Y Jesús fue a buscarla y dijo su nombre, solo su nombre, y todo cambió. Jesús está haciendo lo mismo contigo ahora mismo. Puede que no lo estés viendo todavía, puede que estés en el momento en que los 2 de Emaús iban caminando sin reconocerlo, pero Él está ahí, caminando contigo, hablándote, esperando el momento en que tu corazón se abra para reconocerlo. Quiero hablarte de algo más
antes de llegar a la oración final. ¿Estás en un desierto? ¿Estás en un periodo de espera que no entiendes? ¿Estás en un tiempo en que no ves nada moverse, nada avanzar, nada cambiar? El número 40 en la Biblia también representa eso. Representa el desierto, representa la espera, representa el tiempo entre lo que fue y lo que va a ser. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Y Jesús pasó 40 días después de la resurrección antes de ir al cielo. Cada desierto de 40 en la Biblia termina en algo mejor. Los israelitas entraron a la tierra prometida. Jesús comenzó el ministerio más poderoso que la humanidad ha visto. Y después de la ascensión vino Pentecostés. El Espíritu Santo cayó y 3,000 personas se convirtieron en un solo día. 3,000 en un día, de 120 a 3,120 en un día, sin redes sociales, sin micrófonos, sin transmisión en vivo. Solo el poder del Espíritu Santo y personas que habían visto a Jesús resucitado y no podían quedarse calladas. Eso es lo que pasa cuando Jesús entra en la vida de una persona. Esa persona no puede quedarse callada. Quiero que pienses en algo que Jesús hizo en esos 40 días que me parece muy revelador. Jesús podría haberse aparecido al Sanedrín. Podría haber entrado al templo en Jerusalén y haber dicho, aquí estoy, resucité. ¿Ahora qué dicen? Podría haber ido a Roma y habérsele aparecido al emperador. Podría haber hecho cualquier cosa para que el mundo entero lo reconociera inmediatamente. Pero no lo hizo. Eligió aparecerse a personas que ya lo amaban, que ya habían elegido seguirlo, que ya habían comprometido su vida con él. ¿Por qué? Porque Jesús nunca funcionó de esa manera. Nunca forzó a nadie, nunca impresionó para obligar a creer. Siempre invitó, siempre dejó espacio para que cada persona eligiera libremente. Incluso resucitado, Jesús respetó la libertad de cada persona. No se apareció a Pilato, no se apareció a Herodes, no se apareció al sumo sacerdote. Esas personas habían hecho su elección, pero para los que lo buscaban, para los que lo amaban, para los que estaban esperando, aunque no sabían exactamente qué, para esas personas, Jesús se apareció. Hoy, si estás buscando a Jesús, si tu corazón está abierto aunque tengas 1000 preguntas, aunque tengas dudas, aunque hayas fallado, Jesús se va a aparecer en tu vida. No de la misma manera que en el siglo I, pero de una manera que vas a reconocer. De una manera que va a hacer arder tu corazón como lo de los 2 de Emaús. Porque Jesús no cambió. El que caminó con María, restauró a Pedro, fue a buscar a Tomás y hizo desayuno en la orilla del mar. Ese mismo Jesús está vivo hoy y te está buscando. Llegó el momento de la oración que prometí al comienzo. Quiero pedirte que si puedes, cierres los ojos. Si estás manejando o haciendo algo que requiere tu atención, no lo cierres, pero trae tu corazón a este momento. Esta oración es para todos, para los que ya creen y necesitan un toque fresco, para los que tienen dudas y están buscando, para los que están en su cuarto oscuro sintiéndose solos, para los que sienten que fallaron demasiado para que Dios los quiera usar, para todos. Señor Jesús, hoy estamos aquí sabiendo que tú resucitaste, que no estás muerto, que la tumba quedó vacía, que el poder que venció a la muerte sigue vivo y activo hoy. Y te pedimos que hagas con nosotros lo que hiciste con tu gente en esos 40 días. Ven a buscarnos donde estamos, a los que estamos llorando afuera de nuestras propias tumbas de desilusión y pérdida, igual que María. Haznos saber que nos conoces, que nos ves, que estamos en tu corazón, a los que cargamos con vergüenza de lo que hicimos, igual que Pedro. Ven a nosotros en privado, habla con nosotros en ese lugar íntimo donde nadie más puede entrar. Dinos que seguimos siendo útiles, que seguimos siendo amados, que nuestra historia no terminó con el error más grande que cometimos.
a los que estamos caminando sin esperanza por la vida, sin reconocer que tú estás caminando justo a nuestro lado, como a los de Maús. Ábrenos los ojos, haz que nuestro corazón arda, haznos reconocerte en el partido del pan, en la palabra que leemos, en la voz que nos habla en el momento exacto que lo necesitamos. A los que tenemos dudas, como Tomás, no nos abandones, no te alejes de nosotros solo porque necesitamos más. Sabemos que la duda no te asusta. Sabemos que puedes entrar a cuartos cerrados. Entra al cuarto cerrado de nuestro corazón y muéstrate. A los que estamos en nuestro desierto, en nuestra espera, sin entender por qué el tiempo pasa y nada cambia, ayúdanos a recordar que ningún 40 en la Biblia terminó en nada, que al otro lado de nuestra espera hay algo que ni siquiera podemos imaginar todavía. Señor Jesús, creemos que resucitaste, creemos que estás vivo, creemos que estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Creemos que un día vas a volver tal como te fuiste, y mientras esperamos ese día, ayúdanos a vivir de tal manera que los que nos rodean puedan ver que algo es diferente en nosotros, que la misma alegría con que los discípulos volvieron a Jerusalén después de verte subir al cielo, esa misma alegría, que no tiene sentido desde afuera, pero que tiene todo el sentido desde adentro, que esa alegría sea nuestra también. Que tu Espíritu Santo, que vino en Pentecostés, siga viniendo sobre tu iglesia hoy. Que los que estamos cansados recibamos fuerzas. Que los que estamos solos sintamos tu compañía. Que los que estamos en oscuridad veamos tu luz. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque en estos 40 días después de tu resurrección, nos demostraste que tu prioridad no es el espectáculo, sino las personas. Que tu corazón no va primero al poderoso, sino al que llora, que busca al que está perdido, al que tiene miedo, al que no puede creer todavía. Gracias por buscarnos. Gracias por seguir buscándonos. Hoy te entregamos lo que somos, con nuestras dudas, con nuestros errores, con nuestras preguntas sin respuesta, con nuestro cansancio, con nuestra esperanza, aunque a veces se sienta pequeña. Y confiamos en que tú, que comenzaste una buena obra en nosotros, la vas a completar. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta reflexión sobre los 40 días de Jesús tocó fibras profundas en tu corazón, especialmente en cómo Él restaura y busca a los suyos, entonces el próximo video que preparé es un complemento necesario para tu vida hoy. Hablemos de relaciones, de pareja, de algo que Dios quiere hablarte directamente. Tolerar estas 7 cosas de tu pareja te destruye como hijo o hija de Dios. Es una palabra clara, directa y necesaria para quienes quieren honrar a Dios también en el amor. No te lo pierdas. Te espero en el próximo video.